Ja? Sí. Bueno, pues bona vesprada, gràcies per vindre, vosaltres i sobretot a Onofre, que s'ha desplaçat de Múrcia per vindre a contar-nos unes cosetes de filosofia de María Zambrano, que per lo vist sap molt. Mireu, avui és la tercera i última acte que fem per el 10è aniversari del Cafè Filosòfic que estem portant així en la UNESCO. O sigui, ja fa 10 anys que reunim una volta al mes i parlem de temes que nosaltres triem i tot això i sempre li intentem donar una vessant filosòfica. I si no la donem nosaltres, doncs Jesús és el que ens encamina i ens ensenya moltes coses. Entonces, ara ja deixa Jesús, que és el que farà la presentació de la persona que ve a fer-me la conferència. Gràcies per vindre. Vale, pues, bona vesprada a totes i a tots. Com ha dit Joana, és el 10è aniversari del Cafè Filosòfic. Fa 10 anys que els temps que corren no està mal, que es reunim, com ha dit ella. Jo recorde que vaig voler fer alguna mica especial i van ser 3 actes. El primer d'ell, algú de vosaltres recordareu, va ser el nostre amic Gavi Terol, que ens va parlar de claus per comprendre la tradició filosòfica xinesa al segle XXI. I va ser un tema molt ben escollit perquè la filosofia xinesa jo crec que no és massa coneguda i a més el lema que marcava la UNESCO per a la filosofia l'any 2025, que així anem per cursos, era com serà el futur de la humanitat i quin serà el ser humà del futur i el pensament del futur. Amb la qual Gavi va encetar i jo te dic personalment, gràcies, i encara estic pegant-li voltes. La segona cosa va ser intentar fixar-nos en alguna dona filòsofa. Sabeu que hi ha moltes, Simone de Beauvoir i tal, i al final van dir, però en Espanya no hi ha ninguna, si tenim una molt bona, que és María Zambrano. I van fer el passe d'una pel·lícula sobre María Zambrano, l'obra, va estar molt bé i va ser una xicoteta d'introducció. I avui tenim el luxe de tindre una conferència amb un especialista en María Zambrano i en moltes coses més. Un aficionado. Un aficionado fuerte. Que es dirà, o el títol que has escollit per a nosaltres és María Zambrano i la filosofia de l'exilio. Comentaven que l'exilio en Espanya va ser molt important, l'exili exterior molt important i va empatir molt, igual que també va empatir molt l'exili interior. Doncs ara toca en un minut presentar a Onofre. Presentar a Onofre, jo el primer que tinc que dir és que és un amic, per la qual això, la presentació no vos dirà res. A mi sí que em diu coses perquè hem viscut molt en l'institut i tal. És professor de filosofia, va estar en l'Andreu Sempere des del 91 al 94, 3 cursos només, i ha deixat un record molt, molt grato en alumnes i en companys. Treballa una filosofia rigorosa i d'investigació. Sabeu que la que està de moda és molt superflua i a més és manipulada i manipuladora. Ell s'aparta d'aquestes filosofies que hi ha per ahí cada vegada més de moda i fa una filosofia rigorosa. Considera l'educació com un acte de compromís i de generositat, sobretot generositat. Jo tinc que dir que és molt generós en les seues classes, en els seus amics, en difondre el saber i la cultura. Que és un gran conversador en moltes coses. Jo assenyalaria filosofia, literatura, cinema, activitats culturals, té coneixements sòlids de cada un dels temes. És especialista en María Zambrano, en la filosofia de l'exili, ja dic que en molts temes més, en Agustín García Calvo, també és pensador que, a més, jo tinc que recordar que va portar a la Limón a Agustín García Calvo a l'institut i va engaudir d'una jornada intensíssima. I jo sols queda callar-me, que parla ell, que és el que sap,
i donar-li les gràcies per venir des de Múrcia. Sé que té una vida molt agitada i ha fet un esforç considerable, i donar-te ja les gràcies per la teva conferència. Gracias a vosotros. Es un placer estar aquí. Me voy a desplazar y así tú estás más grande. Yo creo que de todas maneras se escucha perfectamente. Bueno, Jesús me ha presentado, aquí veo, está Isma, está Gabriel, acabo de ver a David, mis alumnos y alumnas de aquí. Hoy o quizás mañana, creo recordar que era sobre el 18 o el 19 de abril, me dieron la definitiva como funcionario de carrera, que fue el 1 de octubre, Jesús, del año 1991, y yo llegué de Santa Pola aquí, que era un zagal, bueno, por lo menos me peinaba, hace como 35 años, pero por continuar, como eso que decía Fray Luis de León, decíamos ayer, hay un poeta catalán, Bac de Roda, al que cita Agustín García Calvo, el 2 de marzo del año 1994, y en esta ciudad, en esta villa, en este gran pueblo que es Alcoy, voy a hablar del concepto de pueblo tal como lo entiende María Zambrano, lo que sería no ya pueblo español y no un concepto metafísico. Yo soy más bien literato, voy a intentar hacer con la ayuda de la literatura la anécdota, incluso con una alegría que sea proclive a que no haya miedo ni esperanza, el trasiego trágico de lo que fue la Guerra Civil Española y por qué una pensadora como María Zambrano, que la quise escoger porque hay un estudioso murciano que publica este libro, esto fue hace poco, hay muchísimos libros sobre ella, conozco a la chica que era un año, bueno, es un año de mi promoción o mayor que yo, que es Mercedes Gómez Blesa, de aquí de Albacete, que va a hacer la edición de las obras completas de María Zambrano. Vamos a hablar un poco de los años de su vida, porque todo texto fuera de su contexto carece de significación. Ella nació el 22 de abril de 1904, es una muerta viva, está más viva, igual que Platón, está más vivo que los dirigentes que tiene nuestro amigo Tran ahora firmando esa paz después de hacer la guerra. Esta María Zambrano, como hoy voy a pasar a citar el poema que citó el maestro García Calvo tras la invitación, que Jesús, para satisfacer casi un deseo mío adolescente, logra contactar con el gran filósofo, dicen que Bac de Roda, cuando lo van a matar los Borbones, porque él era ostracista, dice: no me matan por bandido, por traidor, que no me matan por haber dicho que el pueblo no tiene patria. Sabemos que el patriotismo a veces no tiene nada que ver con los pueblos y curiosamente el exilio es una especie de hito trágico que está en toda la tradición hispana, teniendo aquí a gente que desde el siglo XII, como Yehuda Alevi, el poeta y pensador judío, han hablado de ese exilio, de esa exul-umbra, de esa sombra de dolor que hace que vaya el poeta Ovidio a Tomis, a un puerto del Mar Negro, uno de los exiliados más famosos, porque el emperador Augusto lo acusa de no sé qué crimen. Siempre los poderes buscan la obediencia y nunca un poder permitirá que la voz de la razón, en este caso razón común, la filosofía, que sin dejar de creer en los dioses, dejó de creer a los dioses cuando Tales de Mileto elimina a los dioses de la explicación científica o racional del mundo y dice que se puede reducir la multiplicidad de las apariencias a un solo principio explicativo universal o abstracto. Él habla del agua, otros como Heraclito del fuego, y entra una palabrota, una palabra que os voy a servir, cosmos. Voy a recitar, forzando la traducción de nuestro maestro común, Jesús, de García Calvo, un fragmento de Heraclito. Este mundo, jo cosmos, de todos los mundos el mundo, que ni por ninguno de los dioses ni de los hombres fue hecho, sino que es, fue y siempre será, fuego siempre vivo que arde y se apaga según medidas al apagarse y medidas al encenderse. El fuego sobreviniendo discernirá separando, ahí aparece un verbo griego, krinestai, la palabra crisis, la separación, separar lo verdadero de lo falso, y aparece la labor de la razón como capacidad de enjuiciar al hombre separado de los dioses,
de un fuego que lleva en la garganta, que llevamos aquí. Después de irme de aquí, como era un gran fumador, tuve mi primera operación de cuerdas vocales, luego lo superé, me dejé el tabaco y aprendí a respirar, y resulta que ese fuego en Logos es común para todos. Pero siendo esta razón la misma, hay hombres que le ocurre lo que a los durmientes. Lo que despiertos vemos es lo que durmiendo sopor. Se retiran del Logos común y se retiran a la opinión, y ya dicen que esa razón la van a hacer, eso será luego. Los sofistas hablan de las opiniones, y ya ese Logos no vale, esa palabra que acaba de nacer, y si todas las opiniones valen, es que ninguna vale, y es la ley del más fuerte. Ahora estamos en tiempos que los sofistas son los de la inteligencia artificial. Os quiero llevar en este toma y daca desde el tiempo que son todas las épocas, ni el 91 ni el 2026, todos los tiempos en este están. Me gusta trobar. Allí en Murcia que hablamos un castellano trufado de catalanismo, como decía Joan Fuster, en nosaltres en valenciano. Mi abuelo no decía la niebla, sino la boira, las abarcas, ir a regar a la ceña, o sea, porque somos vecinos, estamos solo a 145 kilómetros y lo compartimos todo, y allí se hablaba un catalán dulcísimo hasta el siglo XV, con lo cual nos entendemos, aparte que siempre se entiende la voz más fuerte es la que se hace entender, no la que se hace obedecer. Digo esto porque voy a leer un poema de un autor soviético que muere en Estados Unidos, nacido encima en Siberia, y tiene un poema que tiene que ver como eso que os he recitado de Bach de Roda, y habla de un puente, de gente que está a la intemperie. Ahora hay muchas maquinarias de producción de sentido, la maquinaria religiosa ya no existe, ahora al que intenta, ¿no? Los restos, eso mi alumno y amigo Gabriel sabe más que yo, el capitalismo que vio Max Weber está en manos del capitalismo anglosajón y de la élite o de los que están gobernando para enriquecer al pueblo. Precisamente la gran potencia que despierta, se está jugando, me decía hace poco Gaby, en un tablero chino, el enfrentamiento entre estos órdenes imperiales. Veremos cuando sale un poquito, voy a hacer filosofía ficción para no hacer esto, sino meter las categorías, pero a través de la anécdota, una charla literaria y entre amigos. María Zambrano quería descubrir esa verdad que habita en el interior del hombre, y el mensaje de la filosofía de Ortega, con ese ortegajo, bueno, lo digo cariñosamente, así lo decía un gran escritor castellano, español, universal, Rafael Sánchez Ferlosio, que no acabó ni el bachiller, decía que Ortega había inventado un ortegajo que es el fundamento de la vida pública, que es un proyecto subjetivo de vida en común, lo que debería ser la política, no esos anuncios como la última cosa que he visto con inteligencia artificial de Trump, perdonadme, tengo que meter con él y os tuteo, que parecía un anuncio del champú, y no porque yo esté calvo, ¿no? Yo me refiero que la política es algo más serio, más riguroso, y tiene su alegría, pero sin esperanza, y no causa ni miedo ni esperanza, sino que es la alegría que aumenta nuestra capacidad de acción para buscar el bien común y que desaparezca lo que yo quiero para mí y se haga como rédito, sea una utilidad placentera, no una rentabilidad divertida para cada uno y cada una de las mujeres y los hombres que hay en esta sala, para que todos nos entendamos, que esto parezca algo romántico, lo conflictivo que el ser humano, que no tenemos maquinarias de producción de sentido, la religión queda reducida a lo privado, la maquinaria metafísica, decía un filósofo llamado Heidegger. A mí me interesaba más su maestro, que ya que estamos en la UNESCO, voy a hablar de lo que él decía que eran los filósofos, que eran funcionarios de la humanidad, y vaya a ver como dos filósofos, por cierto catalanes los dos, Pere Bosch d'Impera o Pedro Bosch d'Impera y Eduardo Nicol, son los que participan en la primera gran conferencia de la UNESCO en Ciudad de México en 1947. Ya hay un español medio sordo, aragonés, universal, Luis Buñuel, que realmente había sido un hombre muy importante en la República, con férreos ideales quizás marxistas. Él nunca se definió, pero él era un comunista convencido, y que en el año 30, con solo 30 años, va a revolucionar el mundo del cine, la famosa película que todos recordamos de él, El Perro Andaluz, pero tiene otra
financiada por una bisnieta del Marqués de Sade, Ana de Noel, que se llama L'Age d'Or, pero cuyo título iba a ser un endecasílabo perfecto en castellano, y es el comienzo del manifiesto comunista, en las aguas heladas del cálculo egoísta. Es decir, la lucha por convertir la realidad en que la realidad de lo que se habla, si os dais cuenta por los anuncios, yo en la tele les decía a mis alumnos, como lo he dejado hace 9 meses, me creo que todavía tengo el reflejo, seguiré siendo profesor, espero en ese sentido espiritualmente siempre, demostrar, que lo único que hace es mostrar. Yo nunca he de decirle a nadie lo que tiene que hacer, si acaso lo que no debería hacer, que de lo que se habla es de dinero, porque se habla de tiempo futuro. Y si os veis, hay una conexión clarísima. Así comenzó la conferencia que nos dio García Calvo, pero eso está ya en Lucrecio y está ahora en la monarquía del miedo de lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, que por cierto, con el rey Felipe IV, ahí va a untar García de Miranda español, enviado por los portugueses, desde las factorías portuguesas, eso Gaby lo conoce muy bien, porque allí construyeron nuestros hermanos los portugueses, uno que medía 2,14, untar a Afonso de Albuquerque, una iglesia que se llamaba Nuestra Señora de Ascensao, y era un enclave ya geopolítico importantísimo. Voy a intentar meter la geopolítica, la relación de la UNESCO con la paz y el futuro perpetuo de la humanidad, el sueño kantiano y la necesidad de admitir que hemos vuelto a los órdenes imperiales donde los dioses son compañías privadas y en este caso el dueño de Palantir, un tipo experto en Strauss, bueno, un tal, yo seguro que Gabriel lo conoce mejor que yo, un tal Peter Thiel, que es uno de los consejeros que tiene Trump y que está intentando retomar ese sueño por miedo a la vida, son de estos que quieren ser inmortalistas, todo miedo a la vida es miedo a la muerte, cuando precisamente María Zambrano, ya la llamé a meter en harina de ella cuando lea el poema, que veréis que pero tiene todo un sentido, esta especie de caos inicial. Ella quería hacer una tesis doctoral e hizo un trabajo de investigación sobre Spinoza, cuyo lema, para hablaros de la filosofía de Spinoza en 3 apotegmas o 3 frases, era no detestar, excluir el odio, no burlarse de nada ni de nadie, no detestar ni odio ni detestar, sino ser inteligente, entender. Y Spinoza decía que el orden y conexión de las cosas es lo mismo que el orden y conexión de las ideas. Y venía a decir que el alma es como un veneno. Ya hay una canción de un... Bueno, él podía haber sido profesor de filosofía porque es doctor en filosofía, se llama Santiago Serón, es un mañico, sabéis que Radio Futura, y cuando yo era adolescente y sucumbía a la pasión de la filosofía a los 17 años, escuchaba la canción de Semilla Negra, donde dice que es la materia lo que me une a ti. Y veremos en este libro maravilloso de Neruda, sobre el que escribirá un trabajo María Zambrano, que el amor a la materia es el amor a la vida. Y el amor a lo nunca visto y a lo nunca oído es el logos, la sílaba semilla. El conocimiento es amor al amor, el deseo de ser. Frente a lo que ahora nos venden, como decía muy bien Jesús, los manipuladores, que es el deseo de tener y, digamos, estar sometido al futuro y a la muerte y hacer lo que ya está hecho. Ese coscorrón, que a todos nos lo han dado, yo que soy enseñante y he sido padre, y todos lo sabemos, y que nos dieron de pequeños, tú niño o niña, en mi tierra, que es la vuestra, que es lo mismo, nene o nena, tú a lo real, real del trabajo que vas a escoger, real de la relación de amistad y amorosa que vas a tener, y así perdemos la vida porque somos pensados, igual que el mono que cae de rama en rama, y somos perfectamente, vamos, alucinados, alucinare, que es una de las raíces de eso que he dicho en latín, del exul umbra, de estar navegando, de estar ambulante, el destino del ser humano, que es como en un poema que veréis que vamos a leer de Neruda, sucede que me canso de ser hombre, walking around. Vamos a leer al poeta Yevgeny Yevtushenko esto es como estoy haciendo como una especie de labor de ver la vida como un medio para el conocimiento,
de reencuentro con lo que era mi pasión por el descubrimiento de la filosofía, un poema que leí en la adolescencia, a ver si lo encuentro, porque ya la presbicia nos dice que tenemos más de 25 años, el poema de Yevtushenko, que habla de cómo vivimos en la intemperie. Lo escribió a los 25 años, encima, en Siberia, cuando el padre Stalin, uno de los que traiciona a la República fue traicionada por los regímenes democráticos, por Francia e Inglaterra, y también por Stalin, que no deja, en cierto sentido, la posibilidad de llegar a un entendimiento, y España es el campo de labor de la Segunda Guerra Mundial, y la incipiente democracia, según María Zambrano, la República será una niña desangrada. Ella sueña con sangre pocos días antes del alzamiento. Por cierto, que ahora me meteré un poco en madera, estamos entrando, voy a mezclar biografía y obra. Ella se casa el 14 de septiembre de 1936, la guerra sabéis que comienza el 18 de julio, se va a Chile con su marido, que es el tercero de sus 3 grandes amores, tendrá una relación de madurez, vamos a lata de los novios de María Zambrano, pero es para situar su relación afectiva con las diversas etapas de su vida, y ella vuelve cuando sabe que la guerra está perdida, al Congreso de Intelectuales Antifascistas del año 1937. Y precisamente sabe, igual que Machado, íntimo amigo de su padre, don Blas Zambrano, ya apuesta ya por la poesía, porque sabe que solo de lo negado canta el hombre, que la verdad romántica esencial es que se canta lo que se pierde, y que a veces perder la guerra significa que cargarte de razón sin violencia ninguna, que estás del lado de los que sufren, que no estás al lado de los que hacen la historia, sino de los que la padecen, que dirá un gran admirador de ella, 9 años menos, Albert Camus: Je suis pas à côté de ceux qui font l'histoire, je suis à côté de ceux qui la subissent. Ella se va a poner al lado del pueblo. Y ya tenemos ese concepto metafísico de pueblo. Yo estoy diciendo que ya no hay ni una maquinaria de sentido religiosa, los dioses los dejamos en el cielo, ni científico-filosófica, decía el tal Heidegger, aunque me gusta más su maestro Husserl, que ya no quedan filósofos, quedamos los profesores de filosofía, algunos en activo y con tantas cosas que decir aún como el gran Gaby Terol, y tampoco queda una maquinaria artística o estética, en la lógica del mercado, y el arte, aunque yo soy un lego, tampoco tiene una significación. Vivimos en plena intemperie, lo que Nietzsche llamaba el nihilismo, el desierto. O sea que María Zambrano, su profunda inteligencia, aunque era ser tan solitario como solidario, eso que decía Albert Camus, al elibir un fonema no sabía si había escrito solitario o solidario, vivirá en la soledad, vivirá en un puente. Eso que decimos, y se dice aquí también, de irse a vivir debajo de un puente. Vamos a leer el poema del año 58. Una mujer y un hombre solos, en un puente, sobre el dormido Sena azul. Debajo está el tumulto sin sentido, las luces irreales. Cambia el gobierno en algún sitio. Se pronuncian sabios discursos, pero ellos desde el puente apenas si lo ven. Están ciegos, ya veréis. Tan solo ven el Sena turbio y lento. Así están, sin palabra y sin beso. Hasta la madrugada, bajo un impermeable, como un paquete envuelto en celofán, un regalo del mundo para el mundo entero. Quiera Dios que no tengamos ni casa ni hacienda, ni aturdidora comodidad en nuestra vida. Quiera Dios que estemos donde estemos, siempre nos encontremos en el puente para siempre escrito en el cielo. El puente, por ejemplo, de la Retirada, que se llama Luz Compay, cuando llegan a Francia, donde iban los 500.000 españoles que salen de la frontera en el año 39, los derrotados, quizás los verdaderos patriotas, en el sentido de que no habían perdido esa dignidad, ese decir que no a lo que te dice que sí, lo habían perdido todo, menos su dignidad, ese ímpetu, no tan romántico que hará que, por ejemplo, vuelvo a Luis Buñuel, haga con un actor vuestro, Modesto Llosas, que era de aquí, de Valencia, para el mundo Jorge Mistral,
la mejor versión de Cumbres Borrascosas, porque es un intento de matar a la muerte, de la afirmación, de la negación de la afirmación, porque no está demostrado ni se puede demostrar que no sea posible una vida libre e inmortal. En vez de dejarnos embaucar por el ser, ¿por qué no estamos por la tierra y por el apego? La tierra que es de todos, que produce frutos. La tierra a la que canta, por ejemplo, un personaje, poeta, filósofo, y que por eso lo mataron un poco, Pierpaolo Pasolini. Aquí que hay un cinéfilo que es Virgilio, el Evangelio según San Mateo, que lo hizo un estudiante de arquitectura valenciano, Enrique Irazoqui, el sermón de la montaña, a cada día con su mal le basta, que el día de mañana se ocupe de sí. Ahí hay una condena al futuro tan explícita y tan brutal para la realidad itineraria a la que estamos atacando, y que es la realidad de los acomodaticios, de crear un Estado nuevo. Uno de los intelectuales más importantes de la España en el exilio, la anécdota se la robé a mi maestro que estaba hablando con Jesús y Maribel, a don José Luis Villacaña, Francisco Ayala García Duarte, que vivió unos magníficos 103 años, que era un pensador de origen de Granada, ponente constitucional de la República Española, se encuentra con el cuñado de Franco y dice: ¿se acuerda usted de mí? Dice: hombre, claro que me acuerdo. Dice: éramos tan jóvenes. Y entonces don Francisco Ayala interpela al cuñadísimo. Dice: el régimen que usted atacó y que ustedes atacaron y destrozaron, ¿era legal, legítimo y era una república burguesa? ¿Era legal? ¿Me dice usted eso, don Ramón? Ah, sí, era legal. Dice: ah, bueno, quería que me contestara eso. Buenos días. Eso en un encuentro que tienen los dos en el 97, don Ramón, que murió con 101 años, que personaje siniestro, tenía 95 años y este tenía 92, pero le dijo... Y no estoy hablando ahora, como se dice, si es que la memoria, el enfrentamiento, sino que lo que podía haber sido una voz que se hace entender fue puesta por tantos absolutos como la expulsión de los judíos, la expulsión de los moriscos, que Goya muera en Burdeos, la tierra de la que emana leche y miel, la tierra de la razón común. Estamos condenados a entendernos, estamos condenados a ser libres, estamos condenados al diálogo. Si hacemos un monólogo, es que estamos en la psicosis muda, que está del champú que he dicho, Trump, que no lo dice, pero la psicosis muda me refiero del hecho de intentar crear, invadir un país y luego recurrir a la diplomacia. Estamos en el orden del poder. Lo que nos va a hacer la filosofía es saber si en esta tormenta o monarquía del odio que se está levantando universalmente y que a los españoles la sufrimos, con gente generosa en ambos bandos, porque hubo errores, pero acabar entre hermanos matándonos porque habían intereses de que las élites que gobiernan el mundo se encaminaran hacia eso que Dios más bebe, que era lo que él vaticinó. Muere en el año, era el tiempo de Unamuno, otro personaje importantísimo, 1864-1920, muere de la epidemia de gripe, muere con 56 años y habla en su última conferencia en los soviets de Múnich de que se cierne sobre la humanidad la noche polar del mundo técnico, y él veía ya los imperios, Rusia y el Unteramericanismus y el americanismo. Ahora el órdago, todo esto que está haciendo Trump en Hormuz, por eso antes miraba a Gabriel, a Gaby Telor, que conoce perfectamente los entresijos del Índico y el Pacífico, y donde están ahora las fisuras del poder. Es un órdago que quiere presentarle era China y dejando a Europa invalidada, porque Europa nace con eso de Tales de Mileto, según dice el gran Heidegger, que me interesa para unas cosas mucho y para otras no, porque él opta por el ser, esa palabra tan grandilocuente de la filosofía. Y ahora os voy a recitar, cuando acabe el poema, a ver si lo acabo, otra canción que dice: dices que buscas, dices que buscas el ser, cuando lo encuentres le dices que yo estoy en contra de él. Quiera Dios que estemos donde estemos, siempre nos encontremos en el puente, es decir, en la intemperie, en el puente para siempre inscrito en el cielo, en el puente que nace y hace sagrado a quien le habita, en el puente sobre el tiempo, sobre toda la vanidad y la mentira. En el año 1927, que es cuando esta mujer nació el 22 de abril de 1904, cumpliría 122 años, pero es una muerta viva, y muere el 6 de febrero del 91, fue longeva, siempre tuvo una mala salud, padeció de tuberculosis desde los 22 años y vivió alejada
de nuestro país, de España, 45 años. Vamos a ver si... No lo tengo aquí, este lo voy a recitar por encima, un poema de ámbito de Vicente Alexandre que dice: adolescencia, todos hemos pasado por ahí, y la adolescencia es el paso de la horizontalidad del grupo a la verticalidad de la conciencia. Ahí aparece una rebelión, admira a tu padre hasta que dice: pobrecito, todavía lo estoy cuidando, como he podido yo admirar a este hombre, ya estás creciendo y ya adquieres autoritas. Ya sabes que has pasado de la horizontalidad del grupo, a la verticalidad de la conciencia. Sabes que eres soledad y libertad. Y eres, como decía Kafka en aquella fábula, el jefe apache de ti mismo. Hoy he dicho ante mi corazón, en unos diarios de Kafka, de marzo de 1911, un año admirable para aquel joven praguense judío de 27 o 28 años, he jurado atravesar el desierto de lo real, siendo el jefe apache de mí mismo. Ahora veréis que aparece el puente entre la infancia y la adolescencia, la única patria de la infancia, eso es de Rilke, y el Dios río de la sangre. Y adolescencia, te fueras y vinieras, verte, y ya otra vez no verte. El pie breve, la luz vencida alegre, muchacho que seguía yo viendo el pasaje del río, el pasaje de la vida, fluir, desvanecerse. Hay un poema al que le presta mucha atención María Zambrano, de este libro Eximia, que publica un hombre nacido el mismo año que ella, pero del 13 de julio de 1904, expulsado de un liceo de Temuco, no tenía ni el bachiller, suspenso en química. El profesor de química, que poco sabía con quién se la estaba jugando, y que tenía unos medios estudios de pedagogía, y se va en 1927, cuando se licencia nuestra María, estoy haciendo como unas vidas paralelas, él se va a Rangún, entonces Yangon, y habla inglés, él había pasado por Barcelona, y va como funcionario consular al Extremo Oriente. Ha publicado ya un libro adolescente llamado Crepusculario, El hondero entusiasta, Crepusculario con 19 años, El hondero entusiasta con 21, y intermedio en la editorial de Renacimiento. Todos los adolescentes nos hemos enamorado recitando la canción Desesperada. Ha publicado un libro que nace del modernismo, pero que tiene como tinte expresionista, y aparece la tierra. Se llama 20 poemas de amor y una canción desesperada, donde emerge tu recuerdo en la noche que estoy. Aparece como cierta, por así decirlo, voy a bajar esto, disculpar que llevo esto encendido, como cierta angustia adolescente, es un subjetivismo melancólico, pero aquí va a aparecer un patetismo trágico, y voy a leeros el poema ese donde dice que somos como un río que durando se destruye, que fue la primera cosa que hice yo. Yo empiezo a estudiar filosofía y meto mi biografía porque lo que quiero demostraros con ciertas palabrotas, le comentaba ahora que estoy viendo a Virgilio, cuando te hablaba que no iba a la facultad de biología a leer a Neruda, que no sabía si estaba haciendo biología o filosofía, porque tenía una amigueta de biología, y leo este poema, que en mi mar inglés, que no sé nada, Walking Around, caminando alrededor, y da la idea de lo que es el exilio. El exilio es caminar alrededor, es estar en un puente, vivir en la intemperie, con un relato solo de soledad y libertad, aferrado a tu dignidad, sin poder ser profesora, ella, el exilio de fuera, o como Julián María Aguilera, que cuando le conmutan la pena a muerte porque un buen amigo muy honrado falangista lo salva de ser ejecutado, traduce a Séneca, que se lo sabía de memoria, y traduce, no sé si es sobre la felicidad, y también traduce la ética a Nicómaco, con María Araujo. Era un hombre de mi estatura, 1,74 m, y sale de la cárcel con 54 kilos. Un personaje también de la escuela de Madrid. Había una escuela de filosofía que venía de Ortega, y otro catalán insigne, potentísimo, se llamaba José Ferrater Mora, del año 12, que también le escribía cartas a Ortega y que lleva todo su diccionario en la cabeza, y que traduce y habla perfectamente el alemán, el inglés, el francés, y traduce del latín y del griego, como Julián María Aguilera.
Aguilera, perdón, que era un vallisoletano, cabeza insigne, padre de un malogrado, hubiera sido premio Nobel, para mi gusto, el gran escritor del siglo XX español, junto a Sánchez Ferlosio en castellano, Julián Marías Franco, o sea, Javier Marías. Quiero deciros que España era como una constelación, una verdadera constelación de talento. A México va a morir Rodolfo Harter, Gustavo Pitaluga, que era el tercero de los novios que os voy a hablar ahora, Luis Buñuel, la escuela de matemáticas de Julia Corominas, que era la hermana del gran Josep Corominas, es decir, Blas Cabrera, el físico, que luego estaba emparentado con una que fue ministro, con los Calvo Sotelo, en tiempos de Felipe González. Va a morir una generación de gente importantísima. Juan David García Vaca, que era tanto religioso como filósofo, un biólogo del fuste de Juan Oró, don Severo Ochoa, que bueno, le comentaba yo que fue novio de Sara Montiel, abuelo de Virgilio. Sabéis que me gusta, es decir, va a haber como una especie de exilio trágico, que son talentos que se sustrajeron, con entusiasmo lo digo, y también con la ardiente paciencia que decía un adolescente Jambó que habría que tener para construir ciudades espléndidas. Imaginaos lo que hubiera sido una España conjuntada con la gente que teníamos en los años 30, antes de que la guerra civil lo destruyera todo y que en el Café León d'Or, no le vamos a pedir certificado de penales a la gente, estuviera Rafael Sánchez Mazas, Pedro Morlán y gente que era luego que estaban en Falange. María Zambrano va a generar un partido que se llamaba Frente Español, que era con ese ortegajo del proyecto subjetivo de vida en común, y le llegará un joven de una impresionante presencia física, José Antonio Primo de Rivera, y como ella se baja del proyecto porque no lo secunda Ortega, él sobre el proyecto de unir, porque se veía que la gente no se entendía, ese proyecto filosófico de decir que somos diálogo, va a surgir Falange Española. Y ella, sin embargo, había apostado por la democracia y la legalidad republicana. Como me decía mi maestro en una charla, don Emilio Lledó, todo sí encierra un pequeño no y todo no encierra un pequeño sí. Todo es dialéctico. La declaración de tu amor es solo el no de tu odio, que veréis con otro poema de Agustín García, pero vamos a leer este poema que me hizo a mí decir, digo, pero si yo lo que tenía que estudiar es literatura y todavía, pues como 43 años después, no sé si lo que hago, si es literatura, si es filosofía, si es pensamiento, si es simplemente que pensar es sentir temblando, que siento, y como decía Aristóteles, soy un ser que mira hacia arriba como lo sois vosotras y vosotros, y estoy diciendo que quiero acceder al conocimiento. Y acceder al conocimiento es saber que estoy al pairo, en la absoluta soledad. Luis Cernuda, otro poema. Sobre la tierra estoy, dejarme estar, sonrío. Nada extraño me es porque vivo. Estoy de pie como un cerezo, sin cáscaras ni flores. Sucede que me canso de ser hombre, decía Neruda, que entro en la sastrería y en los cines, pero abandona el modernismo, marchito impenetrable como un cine de fieltro, navegando en un agua a origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedra o de lana. Está hablando del cansancio de ser, frente al cansancio del ser, esa pregunta por el ser, cosas tan grandilocuentes, porque un tal Martin Heidegger, que era el gran pensador, dicen, del siglo XX, para mí lo sigue siendo, pero apostó por un ser que se expresaba, según él, primero en griego y luego en alemán, y que se volvía loco con los discursos de Hitler, porque él quiere entrar en la poli, pero quiere dirigir a la humanidad. Y si somos funcionarios de la humanidad, no tienen que haber monarquías del miedo de la humanidad. Y no estoy hablando de que todos los poderes vayan al garete, sino que tenemos que consumar lo que tenemos, o teníamos, por ejemplo, la UNESCO, la ONU, vivir en el pluriverso y no vivir en enfrentamientos imperiales donde el poder y la sinrazón y las minorías oligárquicas empleen su poder y su miedo para administrarnos el miedo, porque ni miedo ni esperanza, sino alegría espinosa que aumenta nuestra capacidad de acción. Ne lugere, no dañar, ne ridere, no burlarse, sed intelligere. Comprender, entender
que no haya un dominador ni un dominado. La lógica de la razón común. Y esa razón común, sin pensar y sentir temblando, eso no es mío, eso es de Pepe Bergamín. José Bergamín será uno de los más cercanos en el exilio a María Zambrano. Y eres tío de un poeta, Luis Felipe Vivanco, y su hermano Rafael Bergamín, que era arquitecto en el exilio, y su sobrino se queda aquí y forma parte de un grupo de intelectuales que se aglutinarán con Laínez Entralgo y un grupo de gente brillantísima, y con Dioniso Ridruejo y con la gente que va a hacer en España, digamos, no cortesanos del poder, sino que van a desempolvar una cultura basada en ensoñaciones imperiales, entre ellos el maestro de García Calvo, quizá uno de los mayores filólogos que ha de este país, un vallisoletano, que es intérprete de la entrevista Franco-Hitler en Hendaya, Antonio Tobar. Y todo eran gente que dialogaban antes del 18 de julio de 1936. Cuando dice Neruda, explico algunas cosas. Yo vivía en Argüelles, un barrio de Madrid, la Casa de las Flores. Voy a ver si invito a Neruda, porque soy un poco histrión. Dice, con el aceite y los tomates y la cebolla aguda, y de repente todo muerte, generales traidores ya con mi voz, mirad España rota, mirad mi casa muerta, bandidos con anillos y duquesas, y los aviones que vuelan por Madrid, venir a ver la sangre por las calles, venir a ver la sangre por las calles. La República es una niña que se desangra 5 años después, y quien certifica su desangramiento son los intelectuales que se van al exilio. Los otros ven la sangre, pero somos humanos. Prefieren no quedarse en el puente. Hay que salvar las cátedras. Por ejemplo, al gran intelectual que tenemos en la tierra hermana, que somos mi tierra, don Mariano Ruiz Funes, que era ministro, embajador de la República en Polonia, el primero que habla del concepto de genocidio, por lo que estaban haciendo los nazis, es uno de los que se escapa. Neruda freta un barco, el Winnipeg, pero él va en el Sinaloa y son recibidos por el general Lázaro Cárdenas en el exilio de México, pero por ejemplo, Pau Casals va a Puerto Rico, Juan Ramón Jiménez va a Puerto Rico, Losada crea la editorial, va a la Argentina, y la nómina sería, y tampoco he venido a cansaros, sino a intentar entusiasmaros para que cuando accedáis a la obra de María Zambrano y se abra cualquier libro que os suene de algunas palabras de esta especie de caos que quiero hacer inteligible, resuene lo que estoy intentando hacer, que resucitar a aquella gente que soñó y sentían profundamente eso que decía Luis Cernuda de España, cuando un español habla de su tierra, es el dolor del destierro, primero refugiado, luego está el destierro, pero la figura más dolorosa es el exilio. Hay un poeta, en este caso uruguayo, que habla del desexilio. Ella, sin embargo, dice aún, ya en los años 80, poco antes de morir, que ama su exilio, ama estar en el puente. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario, ya no en Neruda modernista, cuando escribió esto tenía 26 años, con un lirio cortado, o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde, esto lo escribió en Sri Lanka, y dando gritos hasta morir de frío. Y habla de lo que es el ser humano, solo, en la intemperie, que somos una nada posibilitante, una cosa entre las cosas. Y a lo mejor, si esa cosa que somos entre las cosas es soberbia por exceso de humildad, todas las cosas, las farolas, todo, si somos un caso de cosa que se enciende y se apaga con alegría, con lenguaje, con solidaridad, con soledad y con libertad, todas las cosas tendrán lenguaje, y a lo mejor estaríamos condenados a entendernos, y estaríamos condenados a ser espudaios, que es la palabra previa a la palabra ethos. El espudaios es el decente, el que se busca la madriguera, el ethos de la decencia, el que no aspira a tener, el que solo quiere ser, el que solo quiere respirar. En una película que le fascinaba a mi amigo Virgilio, que a mí me fascina, hecha por el barroco más romántico del siglo XX, el mayor actor de teatro y genio que está enterrado en España, en la finca de Antonio Ordóñez, Orson Welles,
Aquella fiera que tenía 35 años, en el tercer hombre, en una cloaca poco antes de morir, saca sus largos dedos de la cloaca e intenta llegar a la luz. Intenta salir de su madriguera de falsificador de penicilina que hace que mueran niños y que es tan cínico que dice, es que no cree en Dios, le dice Joseph Content, dice, hombre, claro, y en la fraternidad, y dibuja el nombre de su novia, de la bellísima Lida Bali, dice, pero como los tontos que creen en Dios y en los planes quinquenales y en los planes de la democracia, yo pienso en mí mismo, en ese narcisismo que genera este análisis que estoy haciendo de esta sociedad, a la que llamo del nazismo simpático, donde la publicidad y la política son gemelos univitalinos, y no estamos para tener, ahora que Eurasia, quien manda en Eurasia, manda en el mundo, la, digamos, moral heroica que tiene, una vez lo hablé contigo, Gabriel, los ucranios, sino que queremos que el fin de semana yo reserve mi restaurante en Murcia, que están a tope, y si no, le dije el otro día a uno, digo, hombre, ¿cómo no me he acordado? Y dice, es que no me avisaste, está todo petado. Es decir, que lo que queremos es nuestro pequeño placer para el día y nuestro pequeño placer para la noche. Los sacrificios que nos enseñó la propia filosofía, que dijo, secularizando, que el humo de los sacrificios humanos, que fue el que puso a los dioses en el cielo, no fueron los dioses los que nos exigieron sacrificio, fue el humo de los sacrificios humanos el que puso a los dioses en el cielo. Y esa mentalidad expiatoria y esa culpa, contra esa culpa es contra la que va a luchar María Zambrano, porque sabe que lo que soñó Tales de Mileto, o lo que soñó el inocente Demócrito, que hablaba de que somos cosmianos, que la patria del sabio es el único camino, es el mundo entero, acaba o en Auschwitz o lo del padre Stalin, en el Gulag, en que yo tengo decisión sobre la vida y la muerte de las personas. Tomar, como decía un poeta cercano al nazismo, pero que luego, y médico, Gottfried Benn, que decía que esta época era la época de lo que llamaba el odio, le mépris, nuestro Albert Camus, digo nuestro porque era mitad español, mitad francés, era universal, pero tenía mucha querencia por España, para eso su novia era María Casares, y que tenía una simpatía fundamental por la República Española, porque sabía que había sido sacrificado, porque era un país que desde el año 1651, con la derrota de Rocroi, no significábamos nada en el mundo. No sé si me explico, en los órdenes imperiales, y después del orden de la paz de Westfalia, el mundo se hizo como anglosajón, y luego ahora están los dos poderes. Estoy haciendo una geopolítica de esta así, muy de bar, de Murcia, pero que tiene mucho que ver con lo que se jugó la lucha por la democracia en aquella España cosmopolita, donde un hombre como Zubiri podía ir a un curso que daba Heidegger y por las tardes estar hablando del movimiento en Zenón con Werner Heisenberg. Estoy hablando de una especie de edad de oro, que era la película que le pagó la viñeta de Sade al gran Louis Buñuel, y que otro genio francés, director de cine, el cine como una pasión me fascina, lo pongo, Jean Vigo, no se llamaba Vigo, se llamaba Jean-Claude Almeida, que tiene 3 películas, murió a los 27 años de tuberculosis, 1905-1932, La Talante decía al ver la edad de oro, usted ha hecho la inmanencia de la justicia, y un vagabundo, porque era un vagabundo, nos puede gustar o no su narración, pero que escribió una de las cosas más bonitas sobre la libertad, un vagabundo estadounidense, Henry Miller, que era un joven entonces, bueno, no tan joven, bueno, sí, para mí podía ser mi hijo, porque tenía entonces 35 años, se pone delante de Buñuel, y Buñuel, como era tan exagerado y tenía ese humor negro, dice, lo he encontrado, le dijo a Juana, a su mujer, lo he encontrado con un calvo lleno de capa americano, que se me ha arrollado, dice que soy un genio, porque exhortaba la inmanencia de la justicia, que era Henry Miller, que le dijo lo mismo que le había dicho Jean Vigo, que el hombre no es libre, pero la imaginación sí lo es. Lo que soñó Sade, que es el contrapunto de Kant, que es lo que quieren hacer esto de la ilustración negra, eso que os he citado, del Palantir, identificar la ley natural y la razón, el instinto, es decir, que nuestro psiquismo opere con la omnipotencia absoluta del deseo. No, nadie puede afirmar su libertad contra nadie. Por eso escribió un joven Albert Camus en esa época, 1937, el Calígula, donde dice, los hombres mueren y no son felices,
y le dice el Licón, que por cierto lo hacía muy bien un tal Tani González, yo vi la versión de Rodero en la tele cuando era niño y eso me hizo pensar. Dice, pero esa verdad no le impide desayunar. Dice, pero es que a todos los quiero meter en esta lógica del poder. Ahora tenemos un Calígula, ese del champú, hay muchos Calígulas por ahí, y pequeños Calígulas. Es necesario que existan también Filones. Y María Zambrano era como Filón de Alejandría cuando se plantó ante Calígula. Hay necesidad de voces que digan que no a lo que te dice que sí, y que cuando digan eso del ser, que ahora os diré, saber qué es el ser, pasar por la realidad sin intentar transformarla, decía Sánchez Ferlosio, Chicho, el menor, que se llamaba así por José Antonio Primo de Rivera, pero le solió a su padre Rana, es como pasar por la vida sin romperla ni mancharla. Buscas el ser por lo alto, tan alto que yo me temo, que ese ser que andas buscando debe ser el ser supremo. Busquen lo que busquen, no lo encontrarás. Uno solo tiene aquello que da. Todo lo que espere, jamás lo tendrás. El lirio, liriendo. Ya me estoy pasando a García Calvo. El credo, creyendo. Y Adán sin atuendo, estrella en estruendo, reverdinaciendo, muriendo. Muriendo la fidelidad sin fe. Si no tuviéramos tanta fe en ese yo, en creerme que yo soy Onofre Martínez. Pero es que yo soy, al presentar y lo agradezco, y no soy en esa contradicción vivo como todo el mundo. Porque los nombres son configuración simbólica de las cosas. Y yo soy como sois vosotros y vosotras. Una cosa sentimental. Ahora, solo se venden los sentidos. Si quiero que me reduzcan solo ideas y dinero, estaré pasando de la verdad que soy a la realidad. Y entonces habré consumado mi ser nativo. Y tendré una biografía. Pero no tendré vida. Estaré lleno de ideas, pero no estaré pensando. Porque la verdad es contradictoria. Y la realidad de lo que se habla es lineal, es dinero. Y es mortal como mortal lo es todo, pero carece de sentimiento y es fría. Es como el final de Avaricia, que tú y yo lo hablamos. En un desierto, en el desierto de la muerte, un hombre ha disparado sobre el otro, el dentista Mastic va en un caballo, a matar al caballo, a la montura, el agua, su canario, símbolo de la libertad, muere y solo quedan las monedas que no puede tocar. Una película prohibida que tiene 101 años, del año 1925. Un poeta filofascista llamado Erra Pound, en entrevista con este hombre oracular y lírico, que recibió 70 puñaladas en la playa de Ostia, Pier Paolo Pasolini, y que hace interpretar a Orson Welles en una cosa llamada La Ricota. Somos fuerzas del pasado, cada ser humano. Io sono una forza del pasado. Y mal italiano, soy una fuerza del pasado, pero también soy un poema. Cada uno de nosotros es un poema. Y tenemos que escribir el poema, mejor o peor, escrito de nuestras vidas. Como en el soneto 23 de Shakespeare, por eso siempre vengo con los libros, pero claro, me estoy encanando, como dice, me estoy entusiasmando, como decimos ahí en Murcia, y quiero en 10 minutos acabar esto, que haya algo más de conversación. Dice en el soneto 23 Shakespeare, que mis libros portadores sean de todo el ceremonial de amor y su dictado. Aprender a enseña lo que ha escrito un Dios callado. Oír con los ojos es de amor don delicado. Y dice nuestro Quevedo, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, hállome en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Incluso se ha atrevido a escribir un soneto, por eso Quevedo es el Dios que iluminó mi adolescencia, que no es ni cristiano, ni siquiera es platónico ni pagano. El soneto de amor constante más allá de la muerte, que lo hunde en algo anterior a un Ovidio, a Propercio, esa nada posibilitante que somos, un trozo de polvo, nada. Heathcliff que va a buscar a Catherine a la tumba, no la versión esta de Cumbre Borrascosas, que parece un biopía y en fin, con mucho amor y tal, no. El abismo de pasión, porque la filosofía de María Zambrano es descender ad ínferos, a los sótanos de la conciencia. Yo que estoy ahora en el cuidado de mis pobres ancianos, me decía una escritora y filósofa de Molina de Segura, un pueblo al lado mío, doña Loli López Mondeja, dice esas cosas que
amigos y vecinos, somos vecinos de pueblo, tú como hombre hasta hace poco lo hacíamos las mujeres, los excluidos de la historia, los que no forman parte de la historia de los padres y de las patrias. Y dice Neruda, no quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño, hacia abajo viendo injusticias, en las tripas mojadas de la tierra. Esto ya es que lo llevo en el alma, adentro, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tanta desgracia, no quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bodega con muertos, aterido muriéndome de pena. Por eso el día lunes arde como el petróleo, cuando me ve llegar con mi cara de cárcel y se siente solidario de la gente que sufre. Ha abandonado el modernismo, ha abandonado el surrealismo, está entrando, entonces no lo era, se enamora, deja aquí a su primera mujer. Si leéis La Arboleda Perdida, dice Rafael Alberti que se encuentra con Neruda y se veía un hombre con un aspecto muy válido, así era lo que llamamos ahí en nuestro dialecto, pajizo, y lo ve, dice, estoy casado, no te asustes, con una giganta, María Antonieta Jaguenar, y entonces tiene una hija, Malva Marina, es que predicar no es dar trigo, la cría nace con hidrocefalia, ayer se enamora perdidamente de una pintora argentina 20 años mayor que él, Delia del Carril, para no hacer daño a su mujer, sigue con la mujer y la amante y es nombrado cónsul en Barcelona, y un tal Bergamín, que era católico, con los católicos, con los comunistas hasta la muerte, con los católicos más allá y al mismo tiempo marxista, en la editorial Cruz y Raya publica Residencia en la Tierra, y ese libro, los dos poemas que os quiero leer, son los que hacen que defienda a ella de todo ese ser orteguiano, aunque Ortega es un filósofo para mí igual, más potente que Heidegger, porque defiende la forzosidad de ser libre al compromiso que ha hecho en un libro de 1921, cuando se da cuenta que en España lo grande lo ha hecho el pueblo, porque ni siquiera tuvimos un imperio como el Imperio Británico, el Imperio Holandés después el francés, sino que se ha generado un entusiasmo por pasar de ser una sociedad feudal a la unidad que hacen los reyes católicos y enseguida enlazarse a América. Lo voy a decir en mi mal francés con palabras de Cioran, que influido por nuestra María Zambrano escribirá historia y utopía. Vagar par desespoir, si alguien sabe francés que no se asuste, el inglés ni lo hablo, pero el francés suena con un acento mitad andaluz, mitad murciano, que parezco de Badajoz. Charlatanes por desesperación, clericoidad o anarquistas, clericoidales o anarquistas, he aquí los españoles, portadores de un destino genial o inacabado. En una carta que Jesús Ginés Pellicer y yo le escribimos a Agustín García Calvo, decíamos que como en el recordatorio de su padre, en el relato de amor, el adolescente Rimbaud decía «Je fichais vertige», yo fijaba vértigos. Solo se entra a las ciudades espléndidas estando poseídos por los dioses con entusiasmo y con paciencia. Entonces, ese entusiasmo y esa paciencia hace que los españoles se crean portadores como el poeta adolescente, que dejó de escribir a los 17 años, cuando descendía a los ríos impasibles, y se fue a traficar con esclavos a Etiopía. Pero lo que tenía que decir lo dijo como nadie, porque dijo «Je et un autre», yo es otro. Detrás de lo que somos y hacemos hay un misterio que es lo que no sabemos, y eso es lo que realmente somos. O sea que la filosofía de la que va a partir, si me estoy explicando, porque he tomado el croissant y entre el croissant y el café estoy ya con la reflexión, es así como de merienda, y no quiero aburriros mucho. Solo puede luchar uno contra la monarquía del miedo si lleva dentro de sí una vida examinada. Otra vez el viejo Sócrates frente a los dioses, sin miedo de la muerte, libre de todo, tan feo con su panza como un sátiro, pero aquel sátiro que se examina a sí mismo y que Dios le ha dado el mandato de llegar a ser con lo que es lo que puede ser. El fundamento antropológico de uno de los maestros de María Zambrano, Javier Zubiri, sacerdote, físico, que se entrevistaba con Heisenberg, el joven anciano, 1898, 1983, y digo las fechas porque el mayor era Ortega, que muere a los 72 años, que era 9 años mayor que el mentor, que su papá, don Blas Zambrano, personaje importantísimo, que era un año mayor que Machado.
y los dos van a levantar la bandera republicana en Segovia, el 14 de abril de 1931. María Zambrano se va a educar en un ambiente laico. Su gran amor va a ser, hemos hablado, bueno, queda un verso importante, porque dice la otra cuarteta: yo paseo con calma, con ojo, con zapatos, el compromiso con la historia, con furia, con olvido, el compromiso cívico, paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias. Pero cuando el compromiso de Neruda ya es total, es cuando os voy a describir la gente que estaba en esa generación, que os he descrito algunos, y el propio Neruda, mejor que yo, va a definir. Permitidme que os lea el comienzo, que es precioso. Si pudiera llorar de miedo en una casa sola. Esto lo escribió cuando era hablado con García Lorca, porque se conocen en Buenos Aires. Estamos hablando del año 1934. Él publica en España Caballo Verde para la poesía y tiene 30 años. Ella escribe su primer libro a los 28, bueno, casi, sí, 26 años, en 1930. Horizonte del liberalismo, y está llena de un españolismo republicano y demócrata, bueno, que quiere fundar un frente español. Cambiamos las palabras, sale Falange Española. Y ahí se mete Ramiro Ledesma Ramos, que coge el ideal de uno que es del tiempo de su padre, que es un genio, Ramiro de Maestro, y que deriva, en fin, es que hacer una contextualización tan poderosa, pero estoy poniendo como nombrecillo de esa gente tan interesante que confluye y que ya podemos decir que hay dos Españas, hay muchas, ya hay una tercera España, la de Chávez Nogales, y hay gente como un joven pintor español que luego será escritor, en este caso de Murcia, Ramón Gaya, las virtudes del pájaro solitario, que se ha ido a París con otro pintor murciano, con Garay, y que descubre en París la escritura, y que estará muy cercano a María, y las misiones pedagógicas y cosas que no da tiempo en una hora para exponer ese pluriverso de una España donde hubiéramos alumbrado. Todavía el país, yo tengo mucha fe en el entusiasmo, porque se fueron con el puño cerrado, lo dijo Rafael Alberti, y volvieron con la mano abierta. El mejor retrato de Miguel Hernández lo hizo un pintor de Alcoy. Yo hablé con el hijo en el año 92, porque él había muerto, que era Miquel Abad Miró, y ponen a un Miguel Hernández alegre, no tan sombrío como lo pintó el gran poeta, autor de teatro, Buero Vallejo. Entonces, si pudiera llorar de miedo en una casa sola, si pudiera sacarme los ojos y comérmelo, lo haría por tu voz de naranjo enlutado, por tu poesía que sale dando gritos, y habla que era tal su alegría que pintan de azul los hospitales, que van volando al cielo los erizos, que se tragan la espuma a los pescados nupciales, y entonces habla de que él es pura alegría, dice: ciudades con olor a cebolla mojada esperan que tú pases cantando roncamente, y habla de que él va a derribar con su entusiasmo todo, y hace una enumeración caótica de la gente, todavía poesía surrealista. Llega una rosa de oro y alfileres, llega una embarcación amarillenta, llego yo con Oliverio Girondo, era un gran poeta argentino, y Neruda era amante de Nora Lange, y hay fotos, si queréis ver una cosa muy bonita, se ve en Buenos Aires, ponéis Neruda, García Lorca, los dos vestidos de marinero, dando una conferencia a la Limón, Maruca, que era la mujer de Neruda, Malva Marina, su hija, María Luisa, que era la mujer de Bobby de Glané, que sabéis que era un locutor que se queda aquí, en el franquismo, Larco, la rubia, Rafael Huarte, Cotapo, Rafael Alberti, Carlos Bebé, Manolo Artolaguirre, que fundó una editorial, muere en México, su mujer Concha Méndez, Luis Rosales, cuya familia protegería, que eran falangistas, pero Federico fue fusilado por los militares de Granada, y otros que se me olvidan. Y fijaos cómo acaba la poesía, que habla tanto de la amistad, acaba la filia, la amistad da paso a la polis, al compromiso político. Ven a que te corone, joven de la salud y de la mariposa, joven puro. Antes había dicho que por ti pintan de azul los hospitales, que van volando al cielo los erizos, que silenciosos barcos de esperma te persiguen, que hasta las golondrinas quieren hacer
nido en tu pelo, que me moriría por lo dulce que eres, pero ahora dice que la función del poeta es como la función del político. Soledad y libertad es darse a lo otro, es crear filia para que haya polis, es ser, no tener. ¿Para qué sirven los versos si no es para esa noche en que un puñal amargo nos averigüe, para ese día, para ese crepúsculo, para ese rincón roto donde el golpeado corazón del hombre se dispone a morir? Sobre todo de noche. Todos los alfileres de las estrellas del dolor de la noche, todas caben dentro de un río. Dice Neruda que la vida es como un río que durando se destruye. Y si me preguntáis dónde estamos, debo decir sucede. Nuestro compromiso es con el presente, aunque seamos fuerzas del pasado. Y la inmanencia está en la justicia. Es muy legítima la trascendencia, pero no puede haber Allende sino ese reino de Dios, que es un reino de justicia, pero que comienza en la tierra. La vida es recuerdo. Yo os digo que jamás, aunque a muchos espero veros, jamás me olvidaré de vuestras manos y caras, porque la vida es recuerdo. La vida es, como decía el ciego de mi pueblo, lo que se pierde, y la muerte es lo que se gana. La vida es cosa de ayer, y la vida es un medio para el conocimiento, porque se ancla en el cuerpo, que es la gran razón. El alma siempre la llenamos de venenos sentimentales, de la propia biografía del yo, de la voz más fuerte, no, esa es la que se hace entender, de la voz que se hace obedecer, porque nos gusta también mandar, a mí también, y solo el libre al que no le gusta mandar, ni obedecer, porque para eso está la obediencia a eso que más allá de la muerte, que me queda en medio de lo de Quevedo, un cublito meos purvis amore, cerrar podrá mis ojos la postrera, sombra que me llevare al blanco día, mas no ves otra parte lisonjera. Alma que a todo un Dios prisión ha sido. Medulas, en castellano del siglo XVII. Ese sí que era el más leal de los españoles, junto a un murciano, Diego de Saavedra y Fajardo. La lealtad. Un tal era un patizambo, una especie de Cirano de Bergerac castellano, con una mala leche, Quevedo, pero que era un estoico y era todo un universo. Hay más literatura en Quevedo que en Shakespeare, que era un genio, hijo de labriego, porque era una literatura profunda. Dice, medulas que han gloriosamente ardido, perderán su dolor, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrán sentido. Polvo serán, más polvo enamorado. Ese polvo, cuando toca Modesto Llosa, Jorge Mistral, y suena la música de Wagner, y un puñado de tierra, el soneto a Orfeo de Rilke. Nada, eso es ser hombre, en mi mar alemán. Schicksal, eso es el destino que es la libertad. El destino es el carácter, decía Nietzsche, Tomás de Schopenhauer. Gegenüber zu sein, estar enfrente y siempre enfrente. Pues lo bello no es más que el comienzo de lo terrible, y si lo admiramos es porque sereno desdeña destrozarnos. Y luego está lo siniestro, aquello que debiendo desvelarse permanece oculto. Pero la filosofía y por tanto la poesía es el verdadero desvelamiento de lo real, es sentirse poseído por la verdad. Machado, tu verdad no, la verdad ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela, se miente más de la cuenta por falta de fantasía, también la verdad se inventa. Y dice, alguien se le ha muerto también, ha perdido sus colocaciones en las oficinas, en los hospitales, en los ascensores y en las minas, sufren los seres tercamente heridos. Decía Ortega que la labor del filósofo y la del poeta es subterránea, es torpedear la realidad. Y hay propósito y llanto en todas partes, mientras las estrellas corren dentro de un río interminable. Hay mucho llanto en las ventanas. Quedan 5 minutos. Los umbrales están gastados por el llanto, que quiero que podáis preguntar o hablar algo. Las alcobas están mojadas por el llanto que llega en forma de ola a morder las alfombras. Federico, tú ves el mundo, las calles, el vinagre, las despedidas en las estaciones, cuando el humo levanta sus ruedas decisivas hacia donde no hay nada, sino algunas separaciones, piedras, vías férreas. Hay tanta gente haciendo preguntas por todas
parte y sale la palabra que es lo contrario de la alegría y que dicen que era un pecado capital de los españoles, pero que forma parte, lo dice una pensadora política norteamericana importantísima, de raigambre judía, Martha Nussbaum, que su último libro se llama La monarquía del miedo, sobre el trumpismo y lo que está viviendo el imperio dominante, para una cosa que es el epígrafe, que quiero acabar con una línea de María Zambrano, dicho de la agonía de Europa, un libro de 1945, y luego de Amo mi exilio, porque necesitaría 4 horas para hacer una introducción medianamente decente. Hay el ciego sangriento y el iracundo y el desanimado, el miserable, el árbol de la uña, y el bandolero común con la envidia a vuestras. El comienzo de la Edad de Oro es un grupo de bandoleros, todos con, no sé cómo se llama, el pañuelo aragonés, todos llevan ese pañuelo aragonés que los ponía así Vicens y Buñuel, una película del año 30, y el que dirige a los bandidos es el poeta y pintor Mas Ers. Dice, vosotros, dice, es que no vais donde están los mallorquines, que eran 4 obispos, se ve la representación del poder, hay militares, está rodado en Cas Creus, en el Cabo Creus, que era la residencia veraniega de Salvador Dalí, íntimo amigo entonces de Buñuel, y la Edad de Oro comienza con todos los poderosos de la tierra, y al final aparece el desengaño barroco tan hispano, la monarquía ya, el país desaparecido, nuestro siglo XVII, y aparece toda la humanidad rindiéndole cuentas a esos huesos, a esa nada posibilitante que somos. Palabra de Heidegger, el estar a la muerte es que el hombre, der Mensch, y Plahat, Nietzsche, el hombre es el que está como lugarteniente de la nada. Nosotros ocupamos el privilegio de ser los dueños de la nada. Es decir, nuestro ser es una nada posibilitante que solamente se puede construir a través de una condena a ser morales, estructuralmente morales, a ser libres, por tanto, a ir a la autorresponsabilidad radical que dijo Max Weber, para no perecer en el desierto puente donde están las aguas heladas del cálculo egoísta. Y porque había apuntado muchas cosas, pero Europa, al igual que dijo Husserl en 1900, esto es una cosa que escribí ayer, ha dejado de tener el rostro. Esto lo escribió Husserl, que muere a los 79 años, y su archivo va a lo vaina, y los primeros funcionarios de la UNESCO son capaces de invitar a 2 husserlianos de pro, catalanes, a Pere Bosch-Gimpera y a Eduardo Nicol, para que hablen de cómo el filósofo es el funcionario de la humanidad. Como el sueño de Goethe, que Schiller lo hizo posible. Goethe le tenía una envidia brutal a Schiller, porque era más joven que él. Y como Goethe era tan mujeriego, Schiller tenía un gran atractivo físico, y lo invita a su finca en Weimar. Y vamos a suponer que saca una botella de champán y brindan, Prosit, bueno, Fuag, vía, por nosotros. Y le responde Schiller, Nein, für die Menschheit, por la humanidad. Solo todos los hombres viven lo humano. El hombre que es, Mensch, lo masculino de Armand, lo macho, lo femenino, die Frau. Pero la palabra hombre en alemán es Mensch, la medida. Tuve un alumno armenio, Gabalkia, que me explicaba que la palabra hombre, ¿vale? Yo sacaba el armenio, bueno, las cosas que hacía en clase, un poco histórico. Venga, nene, explica lo que es hombre, qué es aquel, que a lo mejor tú lo sabes, el filólogo, el que sabe de filología, el que está próximo a la muerte, el que lleva el cadáver, el que siempre porta el cadáver. Un cuerpo entre otros cuerpos. Somos un cuerpo y en él la vida. Otra vez Spinoza, lo que puede un cuerpo. ¿Y qué es lo que somos? Dice Neruda. Nos caemos de la piel al alma. Como un naufragio hacia adentro nos morimos. Nuestra vida es un naufragio con espectador. Pero qué goce procura, decía Platón, el espectáculo de la realidad. Solo un filósofo puede comprenderlo. El deseo de ser. La metafísica de Aristóteles. 1080 AB. Pantes antropoi, queda un minuto. Todos los hombres, todos los que miran hacia arriba, tu evinai,
tienen por naturaleza aspiración a la lucidez y a la sabiduría. Enténeme, gracias a la memoria, alcanzan los hombres la técnica. Un gran poeta en vuestra lengua, que es la nuestra, en catalán y en castellano, Pere Gimferrer, que se lo escribió en castellano: si pierdo la memoria, qué pureza, escuchar mi cuerpo en el desgaño y cristerío del agua. La memoria es Andenken, es dar gracias, pensar Gedanken, y la memoria es Andenken. La memoria, la pregunta por el ser, dices que buscas, dices que buscas el ser, cuando lo encuentres le dices que yo estoy en contra de él. En vez de ser el privilegio de la tierra, tocar con los dedos la tierra. Lope de Vega, el lema de Nietzsche. No es la vida, he vuelto a la poesía, pero es que esto es literatura. La vida es literatura, pero de literatura que se convierte en la letra hecha con nuestra sangre. No es la vida filosófica fatiga, transmutación sutil o alquimia vana, sino esencia real que al tacto obliga. El lema que tenía Nietzsche en castellano, que le llega por vía de Schopenhauer, que lea Gracián, es yo me sucedo a mí mismo. Y el otro lema es de Ovidio, nitimur invetitum, lo que decía Jean Cocteau, navegamos hacia lo prohibido. La segunda navegación del hombre, que decía Platón, la pureza está en lo prohibido, y lo prohibido es aquello que bajo nombre de libertad no hace que tenga la otra cara, y sobre todo si esa responsabilidad es radical. María Zambrano se sacudió la tentación de la inocencia, amó su exilio, perdió la raíz de su heroico idealismo, se quitó hasta el humanismo cristiano de raíz heterodoxa que había respirado con un exilado de Valencia llamado Luis Vives, el erasmismo, o uno que os digo que murió de infarto, toco madera, que a mí me dio uno, que era Joaquín Xirao, que era de la escuela de Barcelona, cuyo hijo ya es uno de los mexicanos más insignes, fallecido. Queda vivo Bartra, Roger Bartra, el hijo de Agustín Bartra, que tradujo al castellano y al catalán. Su mujer era una poetisa catalana, no lo recuerdo, porque mi memoria, aunque la memoria ya es frágil con los años. Agustín Bartra tradujo la epopeya de Gilgamesh, porque había una colonia catalana aún en México importantísima, y evidentemente todos españoles, pero que incluso fueron, hay incluso, me parece que es un corresponsal del País, un tal Jordi Soler, que es nieto de uno de los que fueron a la selva de Chiapas. Todos los lugares del exilio de la América Hermana son maravillosos: Venezuela, Argentina, Juan David García Vaca acaba en Quito, los que van a Puerto Rico, pero la colonia más nutrida está en México, porque es donde empleonan la mayoría, los que fueron fusilados. Por ejemplo, rectores fueron muchísimos. El hijo de Leopoldo Alas Clarín, Leopoldo Alas Argüelles, para que veáis, sino para constatar una realidad, es asesinado por los mismos que habían matado a García Lorca, a Virgilio Castilla, el presidente de la Diputación Provincial de Granada, y dice en la nómina uno de los asesinos, no voy a decir el nombre de Antequera, dice: encarta a un liberal, a don Gregorio Marañón, estará usted feliz, don Gregorio, ahí, que está cerca de las tropas. Claro, estaba Hitler, de Hitler en París, dice, porque hemos hecho una limpia, todos eran catedráticos, poetas, gente de la Diputación, gente peligrosísima, madre mía. Entonces, a través de la FUE, alguien, alguna alma bendita, informa a la gente de Murcia, y lo hacen llegar al gobierno, de que han asesinado a García Lorca porque el presidente del Pen Club Internacional, que era John Bernard Shaw, ha preguntado por él, y muchos años después, un longevo Pepín Bello, que como yo, función socrática, no había escrito nada, amigo de García Lorca, de Neruda, de la generación del 27, salía a su padre, importaba bicicleta, un aragonés que vivió 106 años, Dios lo guarde, le pregunta al cuñadísimo, que lo sacaba antes porque me he contado un cuento: Ramón, ¿por qué asesinaste a Federico? Y dice: se nos fue de las manos. Teníamos ahí una gente desmandada, porque lo que aquí hubo fue un genocidio a la española dirigido por un rencor como norma crítica. Cuando la declaración de tu amor es el no de tu odio, que voy a acabar con un poema de García Calvo, pero solo lo que quería decir de filosofía.
Ella hizo un diagnóstico como había hecho un filólogo alemán, Victor Klemperer, en un libro que se llama La lengua del Tercer Reich. Esa degradación y el odio de, no sé si habéis visto al cruzado ese que va tatuado, con mis respetos para quien se tatúa, los que tenemos más de 60 años, yo veo a los zagales, mis alumnos, iba uno tatuado que le saqué de apodo el maorí, y era publicar hasta un libro de doctor en Derecho y me dijo, ¿se acuerda usted de mí? Soy el maorí, de tú, nene, tal. Dice, yo soy el maorí, digo, pero el Peter Hesse, el secretario de la guerra, ¿daos cuenta cómo cambian los nombres? No son secretarios de Estado, secretario de la guerra, pues van con esta cosa de la manipulación del lenguaje. Nuestra María Zambrano es igual de grande que Hannah Arendt, que Simone de Beauvoir, que una mujer que dejó de comer y murió como Simone Weil, que era Araceli, su hermana, tuvo una enfermedad. Ella toda su vida estuvo 45 años fuera de casa porque su padre muere en el 38, ella su primer amor es su primo hermano. Si no lo digo, reviento, que era muy amigo de García Lorca, se va a estudiar japonés, me acuerdo de ti preparando esto. Miguel Pizarro Zambrano, nació en 1907, en 1901 y murió muy joven, muere en los Estados Unidos, pasa su vida en México. Don Blas prohíbe los amores, era hijo de Blas Zambrano y Araceli Alarcón ella, luego se enamora profundamente de un militar, con el cual tendrá un hijo, ella hace una filosofía de la maternidad, muere fusilado, ella no sabe que su gran amor, el que fue padre de su hijo, que había vivido con él en Segovia, muere y se casa tiene su tercer gran amor, luego vivirá con Gustavo Pitaluga, ya no se conoce nada, que he hecho una especie de biografía sentimental y aquí paro, el 14 de septiembre de 1936, con el encargado de negocios de la República en Chile, que es un intelectual, el más longevo de los tres, que nació en 1911, 7 años menor que ella, muy amigo de Fernando Chueca Goitia, y que morirá en el año 2008 a los 97 años. Los 45 años de exilio de María Zambrano, ese exul umbra, ese ir ambulante, no le hizo perder otra característica que es el adjetivo aláquer, la alegría que lleva el exilio. Su desierto fue sin avaricia, fue solitaria y solidaria. Solo gracias a los sin esperanza, escribió poco antes de masticar en Portbou el 20 de septiembre de 1940 una cápsula de cianuro, Walter Benjamin, que era 12 años mayor que ella y murió en Portbou, en la frontera. Solo gracias a los desesperados no es dada la esperanza. Y se suprimió porque en su tiempo de ahora soñaba con un cuadro que había comprado de Paul Klee, El ángel unknown, donde un ángel sopla con una fuerza terrible y forma un huracán, y del huracán surgen unas ruinas. El ángel va soplando y solo se ven las ruinas. Hay una película de Wim Wenders que se ve eso muy bien, Cielo sobre Berlín. Esas ruinas son lo que nosotros llamamos progreso. Y voy a acabar con este poemilla, os doy las gracias. Al avanzar a la muerte, a eso llaman progreso. Carabelas de Colón, todavía estáis a tiempo. Antes que el día os coja, virad en redondo presto, que vais a ver con un mundo que no deberéis ni verlo. Hay montes de cartón piedra, ríos calientes de sebo. Sobre una idea de 2 versos de Sánchez Ferlosio, García Calvo publica este poema que escribió a los 35 años. Carabelas de Colón, 1961. Girad en redondo presto. Y dice, hay montes de cartón piedra, ríos calientes de sebo, arañas de 20 codos, sierpes que vomitan fuego, se juntan para estar solos, se mueven para estar quietos. Hay un plátano gigante en medio del cementerio que echa por hojas papeles marcados de cifra y sello. No hagáis historia, escuchadme, solo lo que está escrito está hecho. Y junto al mar de los sargazos, volved a Palos, el puerto. Monjitas arrepentidas, entrad en los astilleros, que en las noches del verano se escuchen relámpagos de besos. Y en su último libro, que os lo recomiendo, publicado hace 2 meses, mi maestro, don José Luis Villacañas Berlanga, formado en la Gran Universidad de Valencia, habla de que hay una niña en una cita de Freud, dice, ¿te ha quedado claro, hija, esto? Tía, en las lecciones introductorias al psicoanálisis, háblame, que me da miedo la oscuridad.
Pero mis palabras no van a producirte luz, hija mía. No, pero se ve más cuando me hablas. Yo creo que a lo mejor lo que he hecho, como decía Eugenio Bosch, oscurecer un poco, pero lo que estamos viviendo es teología política. Y la teología política es la aspiración de lograr el gobierno del alma, lo que no quería María Zambrano, lo que no quería Sócrates, lo que no quería Ortega, tanto como sea posible la libertad humana. Toda forma de domesticar la libertad tenderá siempre a limitar el trabajo psíquico autónomo del individuo singular. Entonces, contra eso tenemos que luchar, porque el mayor medio, eso se me ocurre a mí, de dominar el alma es generar la desorientación. El otro día le pregunté a una bailarina y gran escritora, antes de ayer, que estuvo en Murcia presentando un libro sobre Irán, traducido al persa, se llama Conocer Irán, ahora está muy presente y por eso quería llevarlo, y más en la UNESCO, y la gran escritora Patricia Almarza, que bailó, digo, oye, tú que tienes tan presente el cuerpo, y en principio era la danza, el ritmo, eso que dice en el Fausto Goethe, que era en el principio la palabra, yo que habla tanto, no, in der Anfang kam der Tat, en el principio era la acción. Y cuando los románticos alemanes traducen el Quijote, Sancho Panza, cuando Ortega se entrevista con su maestro Hermann Korgen en Marburgo, dice, madre mía, si este hombre habla como Sancho Panza, Tathandlung, la hazaña. Para gobernar el alma humana lo mejor es desorientarla. Pero la orientación de los derviches turcos, yo he visto el baile de la Sema allí en Turquía en mis años jóvenes, es que ellos con los ojos cerrados, pero están con los ojos completamente abiertos, como en la octava elegía de Rilke, porque están en el campo de lo abierto. ¿Y por qué? Porque la debilidad común es que el dominio de la continuidad del suelo, o he hablado del agua, y así acabo, cada uno de los grandes imperios del mundo ha disputado a los seres humanos, y por tanto el exilio es lograr, tenemos que amar, todos somos exilados, incluso de nosotros mismos, el control de un medio según avanzaba la autoconciencia de la tierra, el dominio de la continuidad del suelo, el agua, el cielo, el fuego, los 4 elementos de la filosofía antigua han generado formas de imperios. Su debilidad común fue que jamás ninguno de ellos logró controlar el medio del psiquismo humano, la garantía de la diferencia, de la libertad, de la independencia, de la crítica, de las formas de vida alternativas, con sus afectos profundos y poderosos, que son formas concretas de consuelo y de serenidad. A lo mejor ese mono pelón que somos, que logró unir la dimensión y la duración, y que como ató a la muerte con cordón de seda y la puso en el futuro, pues se creyó dueño del planeta, debería de hacerse más humilde, soberbio por exceso de humildad, por viendo a Heráclito, y saber que a ese orgullo de no dejarse domeñar, y he sentido un orgullo inmenso de hablaros aquí en la UNESCO, con este pensamiento en marcha, que no sé muy bien si logra decir lo que quería, pero sí que, no sé si he dicho lo que he querido, no sé si he hablado, como decía el gran Félix de Azúa, no por decir lo que se piensa, por pensar lo que se dice, logramos decir lo que se piensa, pero he intentado hacer las dos cosas. Se trata de saber si esa dignidad, la dignidad del humano, que es no dejarse dominar, sigue siendo un elemento central de nuestra autoconciencia. Se trata de saber si damos o no por perdido eso que María Zambrano llamaba que era que la filosofía debía de dejar la monarquía del miedo para ceder a la poesía, el apego a la tierra, y que en el desierto de la vida humana surgiera la libertad y la dignidad como soledad. Eso que hemos llamado ahora ser humano, el human, el ser humano, que es estar apegado al recuerdo, a las manos, al afecto, a la fragilidad, a lo imprevisible, a que todo miedo no sea miedo de la muerte, al amor, al conocimiento, y a pensar en las negras sílabas de sangre, el corazón como un caracol agrio. Lo que dijo en el poema Machado Rubén Darío
a Machado, o al revés, Machado a Rubén Darío. En la playa he encontrado un caracol de oro, macizo y recamado de las perlas más finas, que tampoco Europa eso lo sabe mejor que os habló Gabriel. Ya se ha acabado la visión europeo-planetaria, el eurocentrismo, el erebo, el harapo, aquella cosa que era la palabra Acadia. Ya no somos el centro de nada, cada vida es un laberinto sin centro, como el final del relato de Borges. Lo creerá Ariadna, que se llama el Minotauro. El Minotauro apenas se defendió, eso dijo Teseo, y su espada reverberó al filo del sol de la medianoche. Un laberinto sin centro, como el final, Virgilio y todos los... Gracias por vuestra paciencia, que habéis escuchado este rollo, de Ciudadano Kane. Él toca el trineo de su infancia, la única patria de Charles Foster Kane, trasunto del que derrota al Imperio Español, del dueño de William Randolph Hearst, y un monumentario barroco y romántico Orson Welles, el de la fuerza del pasado que le había dicho Pasolini, cuando lo dirigió, rememora el fracaso y el éxito como dos impostores. Estamos tú y yo, decía García Calvo en el poema que dedica a su primera mujer, como el niño que está mirando a sus amores verdes y sabe bien las palabras que se esperan y caen los vencejos de la tarde. Porque si dice te quiero, ¿acaso habrá condenado a mohosa prisión la libertad que en sus amores florecía? Y tiene su miedo, su razón, y está esperando que se diga en ella lo que él decir no puede. La declaración de tu amor es solo el no de tu odio. Nombre tiene ese ministro, esa bandera o ese coche, pero lo que un hombre quiere no tiene nombre. O sea, que nuestra amorosa llama es algo que se enciende y se apaga, polvo de siglo unido a las estrellas y que es eterno e instantáneo. Y otro cielo no esperen, ni otro infierno, y acabo, sino este instante que es uno y es eterno, y entre dos oscuridades que somos, en ese relámpago que es la vida, vamos a asumir que con relámpagos te ríes, que la risa desluca a cualquier poder. Pero me he pasado. Es que no venía a fin, digo ya, para una vez que vengo a 30 años. Te quedan cosas por decir, podrías venir otro día. Bueno, si puedo. Menuda lección, Bueno, he querido hacer, he tocado todo, porque quería hacer un poco lo que quería hacer, que en mi comienzo era un poco del aire al aire como una red vacía, sacar todo el problema moral que tenemos atrasado. Muy bien, pues ahora pasamos a las preguntas. ¿Algú vol preguntar alguna cosa? Encara estic pensant en tot el que heu escoltat, no? Además, estáis en fiesta y... Estamos ahí, no llenaba. He soltado una tormenta, ¿eh? Por eso, pero yo a ver si... Bueno, bastante. Os ha hablado ese aguafiestas. Ahora volver a vuestro... Estoy drogando, ¿eh? A vuestro vivir interrumpido, que yo vuelvo a mi silencio sin respuesta. Pero una cerveza antes de gastarla. Me encantó. Bueno, ¿por preguntar algo o decir alguna coseta? Gracias, Onofre, un placer como siempre. Te tomo la palabra y te invito a compartir compartir yo una reflexión contigo y escuchar qué piensas. Exilio. El primer exiliado en la historia de la filosofía fue Sócrates. Claro. Y no aceptando el exilio, él eligió, por insoportable, morir, tomando la cicuta. Háblanos a partir de ahí. Claro, he dicho... Porque es una decisión absolutamente humana de alguien sin humano, citando a claro. Nietzsche, pero es exilio. Él tenía y 70 exilio años. que le posibilitaba no morir. He dicho la vida examinada. La filosofía no se la puede matar, se mata a ella. Por eso se mata a ella. Morir por sí. Claro, porque me ha hecho pensar, porque me he ido con la vida examinada, estaba pensando, porque, y lo voy a decir ahora,
en Sócrates se da la grandeza, bueno, a él, Platón, el que está influido por Cratilo, Sócrates hace exactamente lo mismo que había hecho Heraclito, me investigué a mí mismo, como él va al frontispicio del templo de Apolo en Delfos y dice Nofis se auton, lo que está diciendo es que meditar es un progreso hacia adentro y está cayéndose de la piedra al alma, pero está sabiendo que es materia y no se somete al juicio de los dioses ni al miedo, y la verdad es que es verdad, es el primer exiliado porque su profunda responsabilidad radical le hace estar libre de todos los miedos, pero él es condenado a muerte porque ha traído un nuevo Dios a la ciudad, que es el demonio, y la condena a muerte es porque pervierte a la juventud. Pervierte a la juventud, la incitación a pensar, y está como estaba el poeta soviético, pasando de la inducción a la probabilidad. Él ha combatido, viene del demo de Alopece, valientemente en el combate naval de Alginuisa, y sucumbe a la envidia. Hay un poema sobre el eremita, de un escritor murciano que es un Sócrates nuestro, vuestro, que publica un libro sobre la dictadura española, pero sobre también los largos años de cerrazón del país, por haber sido un imperio, y por luego la gran cultura española, el idioma que se expande, las cuestiones centrípetas, que si españolismo, periferismo, y el libro se llama La feliz gobernación, escuela de mandarines, Espinosa. Y Miguel Espinosa, un poeta, el autor de La vida murciano, Eloy Sánchez Rosillo, a ver si te contesto como estoy hoy tan poético, dice, haya siempre el culpable, el envidioso, culpable de vileza al envidiado, porque en realidad solo admite con su envidia, porque es soberbio, la vileza cómplice. Tú solo amabas, Miguel, pobre y socráticamente las palabras, pero hasta eso te lo negaron, y su gloria caerá sobre ellos y será tu condena. La mudez, la elegancia de Sócrates, que se cree que hay una cosa de Derrida, un chiste que me contó un amigo mío derridiano, que espía a Platón a Sócrates cuando lo ve una vez escribiendo, porque supuestamente no escribió nada. Y la superioridad de la oralidad es su inocencia, porque pasar de la dialéctica de lo pensado a la lógica de lo dicho, lo que está escrito está hecho. Y la escritura platónica es para trascender la pureza del pensar socrático y dar el giro desde la fisis a la polis, negando a los adversarios con los que él compartía su pasión por la palabra, pero fijándola en la objetividad del salvar la ciudad. Sí que es el primer exilio y es la separación de la conciencia del poder. Y quizás lo más trágico de esto es que la condena a muerte la hace un tribunal democrático compuesto por anitos, melitos y liconos. Con lo cual, que me he quedado medio, pero con lo que he empezado, no me matan por bandido, por traidor, que no me matan. Las masas de individuos desmandadas le pueden votar a Hitler, los 77 millones de americanos, votar a del Champur, a Donald Trump, y las mayorías son feas, porque son masas de individuos que pueden tener el lema que tenía el Corte Inglés, aunque no se lo escriba el dueño de Palantir, especialista en ti. Y la palabra individuo sabemos que es átomo indivisible, y esas sumas de voluntades de mayorías democráticas nos pueden dar miedo. No hay que volver tampoco a las minorías aristocráticas, sino dentro de cada uno, hurgar dentro de cada uno. Todos tenemos cosas, mirar eso que decía la novia, bueno, Lufo Salomé, la amiga de Nietzsche. Dice, el problema de Nietzsche es que cuando lo miraba tan perfectamente peinado hacia atrás, con su ojo así que miraba, y dice, había en él los abismos. El abismo, el descenso a los infiernos de la conciencia, que propone María Zambrano, es la necesidad de una vida examinada, que sea analítica de cualquier poder, de cualquier autoridad. Y el exilio empieza por partir de que tenemos que estar exiliados de las soluciones que encontramos a nuestra vida, porque las soluciones siempre se las encuentran. Tenemos que estar un poquito en guerra con nosotros mismos,
un poco lo he machado, no sé si así, no extrañéis, dulces amigos, que esté mi frente arrugada. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. La primera novela de Unamuno, el gran maestro de todo ello, del 98 y el 27, es Paz en la guerra. Como en el poema de García Calvo, que son los textos de Heráclito, porque llaman amor a la ley, ley a la fuerza, departamento de Estado no, de guerra, y verdad a la mentira, y por eso los libros saben a muerte, y a sin sal la sabiduría, y los besos de hombre y mujer, el amor se convierte en matrimonio, y el noviazgo, pues bueno, es lo mismo ya que le toque el culo a mi novia que me toque mi culo, porque los sentimientos y las cosas sentimentales se constituyen por la idea. Y la pareja, estamos tan en contra del individuo como de la pareja. Podría ser solo el usufructo del amor y el sexo. Menos mal que existe la reinvención que decía Novalis de derogar a lo cotidiano la dignidad de lo desconocido. La recuperación de lo que es los himnos a la noche. Aquel idealista que murió a los 29 años, Novalis. ¿Ha de volver siempre el reino de la luz? El retorno de la noche cuando se cierran las fábricas, cuando se apaga el cálculo burgués, que nuestra vida no es como si fuera milicia contra la malicia, nuestra vida no es milicia y cuartel. Entonces, amor a la ley, ley a la fuerza y verdad a la mentira. El que quiera romper la prisión, que encuentre la luz en la balada de las cárceles madrileñas, con un poema para cerrar, negando cielo arriba, y que niegue en el cielo Dios y que ella a la sombra esté, Josefa García. Generales, ministros y Dios tostándose están sus panzas respectivas, cada cual en su condición, todo el mundo a vivir su vida. Es decir, tiempo vacío y tiempo de ocio. Al final nos condenan al aburrimiento, y no suficientemente condenado al trabajo, se nos condena al ocio. Todo el mundo se aburre. El último año que di clase, el año pasado, nocturno y diurno, después de 35 años, me decía un alumno, voy a imitar mi habla, que la dejo clara porque no pierdo el acento: maestro, que me aburro. Digo, ¿yo qué culpa tengo? Dice, que me aburro sin darme cuenta. Digo, los mayores también. Dice, que estoy aburrido, si sus clases me aburre. Dice, yo quiero... Sí, dime. Yo quería hacerte una pregunta al respecto. No, pero Sí, si estamos en petit comité. Bueno, se ha escuchado perfectamente. Bueno, ya quería preguntarte una cosa. Bueno, en parte por lo que acabas de decir. Nuestra amiga María Zambrano, ahora en la actualidad, ante la falta de dignidad del ser humano, ¿cómo cree ella que podríamos recuperar esa dignidad perdida? Porque es un desastre ver al ser humano cómo va. Lo que tú has dicho, aburrido, que es lo mismo, que es igual que perdido. Pues con una respuesta, si le he contestado a David con una respuesta socrática que la dio Marco Aurelio, que estaba en ella en su conocimiento ¿Pero y ella también daría esa respuesta? Yo creo que diría que con los hombres solo hay dos opciones: educarlos o padecerlos. Una paideia, un modelo de educación que estuviera basado un poco también en lo que era el lema, en la poesía, en la inteligencia sentiente, que parte también del pensamiento de Aristóteles, porque ella recupera. Lo que pasa es que no he querido, porque dirigida al público de amigos y amigas que os he cansado mucho, lo siento aquí, porque si hubiera sido dirigido para filósofos, primero que me dijo un amigo mío que es un conocedor, la que más conoce a esta chica, va a ser la segunda semana de mayo, está en Murcia, bueno, esta gran pensadora, una chica de mi edad, 60 años, una cría, una zagada. Mercedes Gómez Blesa está haciendo la edición de las obras completas, y María Zambrano está muy influenciada por el mundo griego. Y en el fondo, su visión de Grecia es la visión de la democracia griega, que es isonomía, la igualdad ante la ley, e isegoría, el derecho a hablar en público, decir que somos diálogo. Y he querido decir que somos diálogo, y el pensamiento del diálogo silencioso, lo dice Platón, del alma consigo misma, y ese diálogo se truncó en la guerra civil, porque estábamos condenados a entendernos. Y quizás las potencias democráticas y el padre Stalin, como he dicho, sufrió la sociedad española una doble traición. Y cuando sueñan la niña se desangra, cuando llega la sangre, los tiburones atacan. Ya no existen hijos para padres ni maestros para hijos. Lo mismo me da que fusile un día un cura que a este maestro que va a Burgos y que se le quitan las uñas. Me llegó a decir alguien que había estado con Carmen Conde en las misiones pedagógicas en un pueblo de Murcia, en Corbera. Falleció porque era un hombre que había nacido en 1906 y murió a los 102 años en 2008.
quedaba gente del año 17, gente que ha muerto hace poco con más de 100 años, que solo quedan 3 centenarios en Murcia y 2 eran maestros de escuela y se le había suspendido la venia legendi y habían conocido Entonces les decía, como el cura decía o el alcalde algo, decían, oye, comunistas, vaya a poner cine, pero no vaya a poner cine comunista. La gente se entendía. Cuando llegaban las misiones pedagógicas ahí a los pueblos de Murcia. Y sin embargo, cuando se destapó ese hipo de sotana rabiosa, lo que he querido decir os explico algunas cosas. Yo vivía en Argüelles y de repente venir a ver la sangre por las calles, aviones, generales traidores, mirar, y entonces comienzan ya las leyendas, los bulos, y comienzan las propagandas de una parte y de otra, se escora la gente. Don Julián Besteiro no sabe cuando detienen a Julián Marías, que era secretario de Besteiro, el policía que lo detiene, y dice, buen día, dice, lo verá usted por qué asesor. Y a él lo ha denunciado uno que había estudiado con él por envidia y que había recibido a Hitler diciendo que los esqueletos, las momias de los guaches, eso va por reír, eran arias, bueno, cosas así, y que nombró que luego el general Franco fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Coimbra, cuando Franco lo que estaba es movido por la envidia contra su hermano Ramón, que era teniente coronel del ejército, y que era queridísimo en parte del ejército y que tenía hasta un tango que le dedicó Gardel por la hazaña del non plus ultra y los problemas de la psique de cada cual, igual que el rencor de Stalin, que era un monarca del miedo y del odio, por su primera mujer, Ekaterina Shevardnadze, y por cierto, Stalin de joven, me atreví a decirle a mi alumno, se parecía a Sergio Ramos, pero sangriento. No se tatuaba como nuestro ex Sergio Ramos, ni era un futbolista de gama, sino que era un lingüista y un biólogo y un monstruo, porque no hay verdugos privilegiados. Yo creo que María Zambrano se situaba en la decencia de he contestado las 2 preguntas, de una educación basada en los sueños de la República, de querer, con las misiones pedagógicas, hacer con el pueblo una cosa que era imposible, porque España, igual que Rusia, no tenía clases medias, se formarían durante el franquismo, y en España estaba lo absoluto, y se iba detrás de los curas o en procesión o para colgarlo, eso que me queda medio de ciudad, charlatanes por desesperación, clericoidales anarquistas, comparten un destino, le mauvais de miur, el aciago de Miurgo. Si Dios fuera un cíclope, España sería su ojo. En ese todo o nada, de no medias tintas, el problema de la educación, el retardamiento, aunque en la Primera Guerra Mundial, con nuestro aislamiento y en la vista blanda de Miguel Primo de Rivera, podía un día venir Chesterton y te lo presentaba a Victoria Eugenia, o que Blas Cabrera te presentaba a Einstein, se intentó generar una edad de plata. Yo siempre soy tan ingenuo que creo que el libro, la educación, la enseñanza, dar lo que uno no tiene a quien todavía no es, convertir el mundo en el interior del hombre habita la verdad, y era agustiniana. El Ordo Amoris de San Agustín, a través del aula, la imaginación exenta de violencia, la imaginación creadora. La libertad, como igual que Moisés no entró a la tierra prometida, uno no entra en lo que es la libertad. La libertad como la piel de nuestro cada día. En un país como España, daos cuenta cómo está la gente ahora mismo, si vamos a cómo está el parlamentarismo español, sin ser como el de Calvo Sotelo o como el de los otros en junio del año 1936, cuando García Lorca, y tomaron nota en Declaración al Imparcial de Granada, dice, aquí está la peor burguesía de España, y se ve que lo escucharon allí en el pueblo del Papá, que se llamaba, como eran aguas rosas, asquerosas, al acabar la guerra, Valderrubio. Quien dispara sobre Federico García Lorca está casado con una prima hermana de su madre, el que iba en la cuadrilla, que era Juan Luis Tres Castro, que era un farmacéutico de Santa Fe. Y estoy diciendo por las pequeñas poblaciones, y él era amigo de una familia poderosa de falangistas, los Rosales, que lo tenían allí. Pero Ramón Ruiz Alonso da la orden de que tenían los militares de Sevilla. He puesto ese ejemplo trágico que hubo en ambos bandos, y cuando los que matan a Muñoz Seca, porque ahí estaba Vittorio Godovila, lo de
en fin, donde fusilaron a 1500 tirando de franquistas, de tal, y fueron juicios sumarísimos de Vittorio Codovila, que luego acusaban a un joven Santiago Carrillo que tenía 20 años y no había tenido nada que ver, sino que era un estalinista argentino, que es el que lleva las listas de los 1500 que van a caer por ahí. Estaba Manuel Bueno, y, en fin, y Muñoz Seca y otros, y ya está, y te tocaba, y bueno, allí muere Ramiro de Maeztu. Así que el problema, y hablando de la guerra civil, que ahí está, por ejemplo, Unamuno, que permanece equidistante, pero que luego se da cuenta y dice, estoy solo como Kazanzaki y el Servicio de Información Militar. La última carta que pillan es de Henry Miller, que también admiraba a nuestro Muñoz. Henry Miller admiraba con locura a Unamuno y el servicio había interceptado una carta. Y ese es el tema de la guerra civil, porque es un tema que todavía levanta ampollas y tenemos que superarlo mediante la educación, el perdón, el diálogo, y poner las cosas en su sitio, que los muertos entierren a sus muertos y España en marcha. Porque ya casi no hay líderes para eso, no existen. Ya, pero me refiero que, como estamos hablando de la UNESCO, de la paz perpetua, de la fenomenología del humano, de las consideraciones, de cómo el poder se ha desplazado del Atlántico al Pacífico, cómo Max Weber vio que las élites confucianas serían lo único cuando el capitalismo y lo están haciendo mejor, y cómo estamos jugando en el tablero. Venga, nos vamos, que os he entretenido. Me he pasado.